Y la Corte Suprema de Justicia suspendió con goce de sueldo al juez Guillermo Pereira Zaguier, quien fue denunciado por la modelo Gaby Bolsham por supuesto acoso sexual. Además, la Corte remitió sus antecedentes al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Por su parte, el juez en cuestión no quiso responder a las preguntas de la prensa. La denuncia de acoso vía WhatsApp contra el juez Guillermo Pereira Zaguier fue planteada por la modelo Gabriela Bolsham ante el Consejo de Superintendencia de la Corte. De ahí que dicha dependencia, además del Tribunal de Ética, iniciaron investigaciones por las supuestas irregularidades en el ejercicio de funciones de este magistrado. Este jueves, el juez habló sobre el régimen de relacionamiento que le tocó atender y que se había planteado contra la modelo, pero se negó a dar su versión sobre la acusación en su contra. Mira, yo te voy a decir una cosa. En el momento que yo tenga que decirte algo, o tenga que decir algo, si es que lo tengo que decir, lo voy a decir. Por el momento, como yo ya le recalqué a tus compañeros, a tus colegas, mejor dicho, de los otros medios, no voy a hablar de esto. La denuncia se dio a conocer este miércoles. Inmediatamente el magistrado se inhibió de la causa que atendía y en la que debía analizar sobre un pedido que realizó la expareja de la modelo. Acá es un juicio de relacionamiento sin interés mío, sin interés de ninguna otra persona. El padre le quiere visitar a su hijo, al niño, y por eso cayó el expediente en mi juzgado. Según esta modelo, su abogado Alfredo Delgado había dialogado anteriormente con el magistrado en su despacho. Cuando eso se mostró interesado, según dijo, en contactar con la mujer y le pidió al letrado que le entregara a Gaby su número de teléfono. La modelo indica que le escribió y lo que en principio parecía una conversación hasta paternal terminó en un acoso sexual.